Hola a todos, soy JR94 y esta vez vengo a traerle la segunda parte de la colaboración que hice con Psyker 1. Este video es una crítica y una reseña a Sable Redemption, dado que en la colaboración con Psyker 1 fue un primeras impresiones. A mí me gustaría darle profundidad a la trama y hablar un poquito de algunos aspectos. La película comienza con Sabel, que se encuentra se podría decir que en México del año 2190. Se ven hasta una taquería y se ve que se adentra a una especie de guarida que a la vez es un edificio. Estas chicas le tenderían una trampa y lo terminarían noqueando por medio de un extintor. Después veríamos que lo trasladarían a un calabozo. Durante el tiempo que estaba inconsciente, Sabel recuerda su pasado, y es que él vivió en el año 1490. Él era un mercader que se dirigía a Inglaterra. Venía acompañado de su amigo Aldama, pero de repente fueron atacados por piratas y sería destruido su barco. Sabel terminaría naufragiando y sería encontrado por una chica. Esta chica lo mantendría a salvo durante un tiempo, mientras que él se recupera. Pero un día Sabel despertaría e intentaría escapar de la cabaña, pero al momento de intentar escapar, su mano se expondría a los rayos del sol, pero en ese momento su piel comenzaría a quemarse, lo que haría que Sabel en ese momento se preocupara qué está pasando con él. Esta chica lo encontraría espantado después de lo que sucedió con su mano. Ella se presentaría y le diría que su nombre es Isha. En ese momento Sabel le dice que él siente una conexión muy extraña con ella, como si ya en el pasado se hubieran conocido. Con el tiempo ellos comienzan a sentirse atraídos mutuamente y así nace una relación. Pasaría el tiempo y comenzarían a vivir juntos en la cabaña, hasta que un día Sabel se preguntaría qué hacen todos los habitantes de la aldea donde ella vive. Estas personas, les dice Isha, son gitanos, los cuales trabajan y viven ahí en las tierras, pero que esas tierras no son de ellos, sino son de una persona que se podría decir es el capataz de todos ellos. Sabel quería llegar a un trato con ellos, ofreciéndoles tierras y trabajo después de haberlo hospedado y cuidado durante su naufragio, pero estas personas se negarían, dado que técnicamente son esclavos de dicho sujeto y que si ellos intentaran escapar, ellos lo pagarían con su propia vida. Un día se presentaría un hombre misterioso, llegaría con su servidumbre y llegaría montado en un caballo. Su nombre era Héctor de Soto, era el dueño de las tierras y también era un poderoso militar. Al momento de ver a Sabel, se quedaría sorprendido que qué hace este intruso en su comunidad, lo que provocaría que lo intente sacar a golpes de dicho lugar. La batalla se llevaría a cabo y Sabel saldría victorioso, pero no sin antes recibir amenazas por parte de Héctor. Una vez pasado este trago amargo, Isha y Sabel se encontrarían de nuevo. Esta le entregaría un anillo en símbolo de su relación, para que Sabel, a donde vaya, siempre la recuerde. El tiempo pasa y de nuevo nos encontramos con Sabel, pero ahora en las afueras de la aldea. Él se dirigiría al cementerio, no sabemos por qué, pero en ese momento sería emboscado por los secuaces de Héctor y por el mismo Héctor de Soto. Estos lo intentarían atacar, pero como todos sabemos, Sabel los vencería con facilidad, pero no contaba con que Héctor le había tendido una trampa, y esto era enterrarlo vivo en una tumba. Regresamos al presente y vemos que Sabel no se encuentra en el calabozo, que fue liberado por una extraña persona. Al mismo tiempo vemos que Héctor se dirige al calabozo para de una vez por todas confrontar a Sabel y si es posible acabar con él, pero antes hablaría con sus secuaces, que si han hecho bien su trabajo y que si no lo han hecho, ellas lo pagarán muy caro. Estos personajes a mi punto de vista son bastante hartantes y parecen ser el alivio cómico de la historia, pero la verdad comienzan a caer mal y tienen muchos clichés. Como era obvio, Héctor se encontraría en el calabozo vacío sin Sabel, lo que haría que manda a llamar a sus secuaces y las reprendería y les diría que vayan y lo busquen. En ese momento vemos que Isha está ahí y que les dice que ella
no va a ir a buscarlo y que sinceramente no le importa. Pasamos otra escena en donde vemos a Sabel salir por medio de la alcantarilla de dicha guarida y de paso se encontraría con su viejo amigo Aldama, pero en lugar de sentirse contento por el reencuentro, le reprocharía que qué le hizo, porque como todos sabemos, Sabel tiene poderes, pero son poderes de vampiro. Veríamos cómo Sabel y Aldama logran escapar de la guarida, y estos tendrían un plan, que veríamos posteriormente en la película. Regresamos con Héctor. Este se encuentra en una videollamada hablando con su superior. Este es Mikael Tasser. Parece ser que él le dio la orden de atrapar a Sabel, pero como ha fallado, él ya no tiene paciencia para más errores. Por lo tanto le dice que esta es la última vez o si no la pagará muy caro. En la misma escena vemos a Mikael y a su hijo hablar de que ellos ya no tienen tiempo para más errores de Héctor. Por lo tanto, ellos van a desplegar su ejército y de una vez por todas acabar con él y junto con su guarida. Pero no sin antes mostrarnos que en dicho lugar se encuentran frascos de formol con criaturas bastante aberrantes y monstruosas, y al mismo tiempo nos enteramos que Mikael está enfermo de algo. No sabemos qué intenciones tenga con Sabel, pero todo indica que lo requiere para curarse. Regresaríamos con nuestro protagonista y veríamos que el plan que tenían entre manos Aldama y él era atacar la guarida y poderse vengar de una vez por todas de Héctor. Y todo parece ser que también liberar a Isha. En la siguiente escena veríamos a Héctor en una especie de catacumba de dicha guarida, pero en ella se encuentra recitando, parece ser que un conjuro frente a un vitral. En este vitral se ve una especie de ángel demoníaco, el cual comienza a hacer que tenga alucinaciones y escenas bastante perturbantes. Dichas escenas se ven simbología del satanismo y del ocultismo. Todo parece indicar que Héctor presiente que pronto lo traicionarán, por eso ha recurrido a dicho conjuro, pero parece ser que esto le permitirá obtener más poder y así estar listo para el ataque. Veríamos la llegada de las tropas de Mikael a la guarida de Héctor. Estas acordonarían dicho lugar, nadie puede entrar, nadie puede salir. Al mismo tiempo vemos como Sabel y Aldama también llegarían a su forma. Estos comenzarían a atacar a dicho ejército para también abrirse camino. Aldama se quedaría afuera, luchando contra el ejército de Mikael, y al mismo tiempo veríamos cómo Héctor despliega sus tropas. Estos serían licántropos, y así comenzaría una batalla de 3 bandos. Al mismo tiempo vemos cómo Sabel se adentra a la guarida, y así de una vez por todas poder rescatar a Isha y confrontar a Héctor. Al entrar Sabel se encontraría con 2 de las secuaces que lo habían derrotado con anterioridad. Esta vez volverían a luchar mano a mano, pero Sabel las derrotaría con facilidad. Posteriormente se encontraría al fin con Isha, pero esta, en lugar de sentirse halagada por volverlo a ver, esta lo atacaría y lo golpearía brutalmente, recriminándole que por qué lo abandonó, que por qué fue así con ella, a lo que Sabel le diría que todo esto fue un malentendido provocado por Héctor. Volvemos al pasado y nos muestran una escena en donde Héctor, al momento de enterrar a Sabel, le arrancaría el anillo que portaba en el dedo y se lo mostraría a Isha y le diría que Sabel escapó y que solamente la utilizó. Una vez arreglado el malentendido entre Isha y Sabel, se dirigirían al fin a confrontar a Héctor, pero no sin antes darse cuenta que Héctor ya no es el mismo de antes. Esta vez ahora sufrió una transformación, lo que lo convirtió en un hombre lobo. Pero no es cualquier hombre lobo, sino se ve mucho más monstruoso y feroz que los demás. Al momento de llegar a dicho lugar, comenzaría la batalla, pero esta vez, a pesar de solo ser 2, no podrían con Héctor, lo que provocaría que por poco Sabel pierda la batalla. La batalla se lleva a cabo tanto dentro como fuera de la torre, mientras que Héctor y Sabel luchan mano a mano. Vemos cómo los ejércitos también se enfrentan mutuamente, pero también nos encontraríamos con una sorpresa. Vanish intervendría en la batalla de Sabel, pero Vanish estaría a favor de él,
lo que ayudaría y balancearía un poco más la batalla. Esta vez serían 3 contra 1, pero sin embargo la pelea aún se vería en desventaja. Pero recordemos algo, que Micael mandó a su ejército para destruir dicho lugar, así que su plan era plantar explosivos en la parte baja de la torre, para así demolerla. Una vez detonados los explosivos, veríamos cómo la torre comienza a desmoronarse poco a poco, y al mismo tiempo veríamos cómo nuestros protagonistas saldrían volando a la explanada, al mismo tiempo que con Héctor. Ahí mismo se llevaría a cabo la batalla final, en la que al fin Sabel lograría enfrentarlo mano a mano, pero también descubriría que tiene un poder oculto. Este poder le da más fuerza y más velocidad, y podría derrotar al fin a Héctor. Al fin veríamos la derrota de Héctor, y este caería a un barranco, dando a entender que su vida ha llegado a su fin. Veríamos a Isha y a Sabel reencontrarse al fin, pero lamentablemente veríamos cómo Vanish terminó aplastada por un pedazo de escombro de la explosión. Ambos intentarían ayudarla y sacarla de ahí, pero tristemente ya no se podía hacer nada por ella. Durante ese momento vemos que Vanish en verdad era la hermana de Sabel y que ella lo ayudó en la primera escena a salir del calabozo. Vanish perdería la vida, provocando que Sabel se deprima demasiado, así que Isha lo consolaría y al fin se reconciliarían después de tantos años. Mientras tanto vemos que Aldama, Sabel e Isha se irían de dicho lugar. No se sabe a dónde irían, pero que continuarían sus aventuras. Así es como terminaría nuestra película. Sinceramente tiene muchas cosas que no se explican, y hace tiempo vi un comentario que dice que supuestamente Benito Fernández en un creo que libro o cómic explicó algunos huecos argumentales. Mis huecos argumentales para mí son por qué existen los licántropos, por qué existen los vampiros, cómo es que Vanish e Isha lograron sobrevivir más de 500 años si ellas no eran vampiros, y también qué se supone que hace Sabel en México, si se supone que todo se iba a ambientar en España. Bueno, no olvidemos que esta película tiene una escena postcréditos. En ella se ve que sobrevivió De Soto. Este se encuentra capturado por Micael. Este se ve que parece ser que va a hacer algún experimento con él, dado que lo tiene en esos tubos de formol que se mencionó con anterioridad. Bueno, a mi punto de vista esta película pues tiene temas muy interesantes, temas que me gustaron demasiado, pero la verdad también hay cosas que se cuelga demasiado, se cuelga de cierta manera de muchos de los flashbacks. No te terminan de explicar una cosa cuando tienen que regresar al pasado para generar más dudas. La verdad pues yo siento que en su momento no fue aprobada, tanto también por el tipo de contenido que manejaban, ya que había a veces escenas muy gráficas o escenas en donde había mucha explicidad, o sea, ya sea con las chicas, ya sea también con el tema de los temas ocultistas. Todo eso pues sí en parte le afectó. Yo sé que pues sí, para eso existen las clasificaciones, pero si nos retomamos a la época que se supone iba a salir en el año 2009, la película iba a cargar con un estigma muy grande, dado que para la gente de la época la animación solamente era para niños. Actualmente posiblemente sería un éxito, dado que la animación mexicana ha evolucionado, pero pues sinceramente con el tema de que nos genera muchas dudas y que todo lo dejó para secuelas, pues la verdad es que no te terminan de enganchar. Algo de interés para el público es que de la palabra del mismo Benito Fernández nos mencionó que actualmente se encuentra en producción Briges 2, una de las películas que se lanzó en su lugar de esta, y que posteriormente al terminar de producir y estrenar dicha película seguiría con la secuela de Sabel. Pero bueno, lamentablemente esto se ve muy difícil, dado que pues la primera entrega no ha sido expuesta como tal al público, dado que tienen ciertos problemas legales, ya que una de las personas que era dueño de los derechos de autor ya no se encuentra entre nosotros y actualmente pues hay una disputa legal.
Y bueno, a mi punto de vista es que pues lamentablemente pues esto se quedará enlatado, que simplemente, bueno, pocos tuvimos la fortuna de ver esta película expuesta en diversos espacios de la Ciudad de México. A mí me tocó junto con Psyker 1 verlo en el Metro Zapata, en el espacio de Procine, en el pasado octubre de 2024. Haciendo este video me encontré con varias los medias. Una de ellas fue que su juego de mesa se encuentra de cierta manera perdido, ya que no hay como tal ejemplares a la venta. Solamente se encuentra un video de un usuario de YouTube donde te explica y te da una reseña de en qué consistía dicho juego de mesa. Al mismo tiempo también nos encontramos que la página de eTrax fue dada de baja por el año del 2010 y que en ella, por medio de Wayback Machines, nos encontramos con el apartado de Sabel. En ella se supone que debería estar un poco más de la historia, la información de los personajes y al mismo tiempo los trailers, pero al momento de intentar acceder a ella, todos los vínculos están muertos. En un futuro veamos esta película salga a la luz y las personas puedan disfrutarla y ellos mismos puedan generar su propia opinión con la trama. No quiero ofender ni al autor ni a la obra, y pues es simplemente mi propia opinión. Y esto sería todo de mi parte, espero lo compartan, le den like y pues simplemente les quiero dar un adelanto del siguiente video, que sería en este caso el especial de Cassandra del cómic mexicano Meteorix no aprobado 5.9. Mucha gente en internet dice que ese proyecto nunca existió y que simplemente eran rumores, pero bueno, yo puedo decirlo de propia experiencia que ese cómic sí existió. ¿Por qué? Porque mucho se dijo durante esa época el lanzamiento de dicha obra. Sin más que decir, muchas gracias, nos veremos pronto.